Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un proyecto de iniciativa de moción de las diputadas señoras Barquiesi, Cordero y del Real, y de los diputados señores Jürgensen, Matheson, Mesa, Moreno, Teao y Trisotti, que modifica la ley 21.659 para incorporar como requisito la prohibición del consumo de droga a personas naturales que presten servicio en materia de seguridad privada. Hemos recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados comunicando a la Comisión de Seguridad Ciudadana la asignación del proyecto que modifica el Código Penal y la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales para aumentar la sanción y restringir la aplicación de penas sustitutivas respecto al delito de daño a la propiedad, causado mediante rayados, marcas u otras acciones similares. Hemos recibido un oficio del gabinete del subsecretario de Interior excusando su participación en la sesión de hoy por estar cumpliendo compromisos propios del cargo agendado con anterioridad. Correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional, mediante el cual excusa al señor Fiscal Nacional, ya que no es posible la asistencia a la sesión de hoy. Por ese motivo nos acompaña don Ignacio Castillo Pal, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, y Samuel Malamud Herrera, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Hemos recibido también un email del señor Alberto Mordojovic, director ejecutivo de Res Voice Comunicaciones, solicitando a la Comisión poder realizar una demostración del sistema de emergencia con avances tecnológicos que ellos poseen, adjunta el link con video demostrativo. Y finalmente, señora presidenta, correo electrónico de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, informando que en la última reunión del director de la Asociación Gremial, que reúne a más de 90 marcas de comercio minorista, se designó al señor Andrés Bogolaski como nuevo presidente. Eso es todo, señora presidenta. ¿Cuántos diputados? No, aún no. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Chalper. Yo sé que la cuenta siempre está disponible online, pero yo quiero pedirle al secretario por su intermedio si nos la pudiera enviar por correo electrónico para que nosotros pudiéramos llegar en conocimiento. Yo sé, y él me va a contestar que está online, pero yo sé como él es tan cortés y cordial, si nos la pudiera enviar. ¿Sería posible? Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún otro diputado? Señor secretario, yo tengo palabras sobre la cuenta. Mire, le pido que tome el contacto del señor que está de presidente de la Asociación Gremial de Retail en caso de que para algún proyecto futuro necesitemos tener su opinión. Perfecto. Para que tengamos ese dato. Y respecto del señor de Red Voice Comunicaciones, la verdad es que hoy día va a ser absolutamente imposible hacer esto. Entonces, dado que él nos mandó el link para ver este sistema de emergencia con avance tecnológico, yo le pediría que lo podamos ver para el lunes o miércoles de la próxima semana, dependiendo de cómo tengamos la tabla. ¿Le parece? Muy bien. Y también, eventualmente, dígame, señor secretario. Podría ser, el diputado Chalper se nos arrancó. Diputado Chalper, mire, una propuesta, el punto 5 de la tabla, que es el señor Alberto Mordojovic, director ejecutivo de Red Voice Comunicaciones, que envía un link porque quiere hacer una demostración del sistema de emergencias con avances tecnológicos que ellos poseen. Le propongo que lo veamos en la subcomisión del día martes. Con micrófono, por favor. Sí, siendo muy interesante lo que nos... Uno se hace la pregunta por qué una comisión, eso es una empresa, ¿no? Sí, a mí me parece curioso. Yo si me permite, yo creo que eso tiene que ser por lobby, tendrá que pedírselo a alguien en particular. Me parece fantástico. Entonces, pero no ha lugar a recibir empresa en esta comisión. Entonces, señor secretario, le pido que se comunique. Diputado Lavé. Muchas gracias. Presidenta, a ver, yo que soy acá, no tengo votos, sino solo voz. En todas las comisiones se reciben personas, empresas, gremios, dirigentes. Entonces, bajo esa estructura no iríamos a recibir a nadie. Entonces, finalmente, presidenta, yo no sé si esto se somete a votación o se pierde unanimidad, pero creo que no tiene nada de malo que venga una empresa a exponer algo y cada parlamentario verá, pero la ley de transparencia entiendo que funciona para el parlamentario, no para el Congreso. Gracias. Gracias, diputado Lavé. Lo que pasa es que déjeme responder, diputado Chalper. Lo que pasa, diputado Lavé, es que efectivamente nosotros podemos recibir a mucha gente en el marco de un proyecto de ley. Pero en este caso no hay ningún proyecto de ley respecto de esto. Por lo tanto, yo le voy a pedir al señor secretario que se contacte con la empresa y que le diga que nos pida
nos solicite vía lobby la posibilidad de poder hacer una presentación ante la subcomisión. Diputado Alessandri tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, como decisión salomónica, me extraña la posición de Renovación Nacional anti-empresa, anti-sector privado, anti... En fin, no, pedirles que manden la presentación porque están diciendo un sistema de comunicaciones. El bochorno que vivió Chile en el asesinato de Granero porque Carabineros no tenía georreferenciado el 133 es grande. Por lo tanto, enorme. Y yo me he dedicado a investigar este tema. Fui a la comandancia de bomberos de mi distrito y fíjese que el cuerpo bombero de Ñuñoa sí tiene las llamadas georreferenciadas. Entonces, que nos manden la presentación, que la manden por supuesto al Ejecutivo, que es el que decide las compras de estas cosas, pero cerrarnos a una solución tecnológica. Por supuesto que el Congreso no es el que compra estas cosas, es el Ejecutivo, pero hoy día existe tecnología en el mismo tema también de la frontera, más que construir muros o zanjas, hoy día es la muralla digital, en fin. Creo que hay que abrirse a la tecnología porque Chile pareciera, en esta llamada al 133, que sigue pegado en el 2007. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Chalper. Presidenta, lo que pasa es que yo creo que uno de los problemas que tiene el país, lo digo con harta seriedad, es la falta de rigor. Y aquí tenemos que respetar el reglamento. Por lo tanto, cuando se produjo la discusión de las pistolas eléctricas, este diputado, cumpliendo la ley de lobby, generó una conversación de varios parlamentarios con una empresa. Y así se tiene que proceder. Entonces aquí no se trata de ser pro o contra empresa, aquí se trata de que nosotros tenemos que aprender a tenernos al reglamento y no al lugar algo de esa naturaleza. Lo que aquí corresponde es precisamente lo que usted ha dicho, que es que se pida reunión por lobby y que los que quieran concurrir, concurran. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Alessandri. Dado que el link, señor secretario que se me arrancó no sé para dónde, de regular la calefacción. Señor secretario, le voy a pedir que dado que el link fue enviado a usted como secretario de la comisión, lo haga llegar al WhatsApp de los diputados y que este señor pida la posibilidad de que generemos una reunión por lobby como corresponde, a la cual asistiremos sin duda la gran mayoría de los diputados interesados en mejorar los servicios de seguridad de este país, que francamente son paupérrimos. Muchas gracias, señor secretario. Estamos a la espera del señor ministro de Interior, que viene en camino, según lo que me informan, pero en el intertanto, ese es el punto 1, digamos, ¿no es cierto? Pero también tenemos invitados para los mismos efectos, que son el protocolo de reconducción celebrado con Bolivia, particularmente respecto de las obligaciones contraídas por Chile y la forma en que se determinará la calidad de migrante irregular, de lo cual escuchamos al director de Extranjería la semana pasada, por el tema de las impresoras que se demoraron 2 meses en llegar a donde tenían que llegar. Deben de haberlas llevado a pie seguramente. Y también está invitado el ministro para que explique las políticas públicas en materia de criminalidad rural. En específico, los planes y programas tendientes a georreferenciar las llamadas a los teléfonos de emergencia, las medidas tendientes a otorgar seguridad en comunas con importantes superficies rurales, distantes de los centros urbanos, y la posibilidad de establecer un calendario de urgencias para aquellas medidas que requieran de un marco legal o modificaciones a las normas vigentes. También para estos efectos fueron invitadas la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao, y en representación del Ministerio Público los señores Ignacio Castillo y Samuel Malamut. Yo les propongo que escuchemos en el intertanto la presentación que me imagino traerá la subsecretaria de Prevención del Delito, en espera de que llegue el ministro, y si aún no ha llegado, seguimos con la presentación que puedan tener los representantes del Ministerio Público. Por lo tanto, diputado Chalper, yo veo que usted me levanta el dedo. Por favor. ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Yo, con el mayor de los respetos que nos merece la subsecretaria, yo creo que nosotros no podemos seguir en esta dinámica de que el ministro, digamos, o sea, ya sería la segunda sesión. Yo quiero creer que va a llegar, eso es lo que nos han confirmado. Ya, está bien, pero entonces,
Sí, entonces, no, y permítame un comentario nomás. Yo aprovechando que hay un espacio de discusión, hay dos proyectos de ley, uno de mi autoría, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con agregar una circunstancia agravante al robo del lugar no habitado y además endurecer las penas para terminar con lo que pasa en los sectores rurales que usted representa muy bien, que son sectores donde hay baja penalidad normalmente. También, pues, diputado Chávez. Por lo mismo, pero le hago el guiño a usted porque usted es la que preside. Entonces, yo quisiera saber cómo vamos a hacer para poner eso en tabla. Esto está presentado, está asignado a la Comisión de Seguridad y por lo tanto yo le pediría que usted tenga bien de ponerlo en tabla y con mayor razón uno que habla específicamente de los delitos rurales como la sanción al delito de sustracción de insumos, boletín 17.360-07, también de mi autoría. Entonces, ¿sabe lo que pasa, Presidenta? Acá tenemos que empezar a disponer todos los medios y yo le pediría que estos dos proyectos, boletín para el secretario 17.170-07 y boletín 17.360-07, puedan ser puestos en tabla en esta comisión. Gracias, Presidenta. Por supuesto, diputado Chalper. De hecho, el proyecto que está en esta comisión va a ser puesto en tabla el próximo lunes. Y el otro proyecto que está en la Comisión de Constitución, estoy en conversaciones con el presidente de la Comisión de Constitución para que una de dos, o veamos la forma en que llegue a esta comisión o que lo ponga en tabla a la brevedad en la Comisión de Constitución. Porque la verdad que son dos proyectos urgentes que de alguna manera tienen que ver con todos estos delitos que hemos estado viendo en las zonas rurales. Hoy día, de hecho, viene un artículo en un periódico de circulación nacional respecto de un estudio que han hecho los gremios agrícolas del aumento en los delitos en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales cercanas a centros urbanos importantes como es Rancagua, por ejemplo, Curicó y sectores muy cercanos a Santiago, donde el delincuente en menos de una hora llega, comete el delito y arranca. Así que yo creo que son problemas muy serios que estamos teniendo. Yo entiendo la postura suya respecto de esperar al ministro y por lo tanto propongo un receso de 5 minutos. Me quedo lejos, me quedo lejos. Ministro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir con el tema de políticas públicas en materia de criminalidad rural, en específico los planes y programas tendientes a georreferenciar la llamada a los teléfonos de emergencia, las medidas tendientes a otorgar seguridad en comunas con importantes superficies rurales, distantes de los centros urbanos, y la posibilidad de establecer, si me ponen un poco de atención, por favor, muchas gracias. Yo entiendo que está la prensa y que están todos revolucionados, pero les pido un poquito de silencio. Sí, total. Un calendario de urgencia para aquellas medidas que requieran de un marco legal o modificaciones a las normas vigentes. El segundo tema, que es el tema de la reconducción a Bolivia, el ministro me ha pedido que esa parte de la sesión sea declarada secreta, para lo cual yo necesito el acuerdo de 9 diputados miembros de esta comisión. ¿Podría, por favor, tomar los votos, señor secretario? Señora Presidenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miembros de la comisión en este momento. ¿Alguna señora o algún señor diputado se opone al secreto de esa parte de la sesión? Porque me ha manifestado el ministro que para poder referirse en profundidad al tema de la reconducción, del convenio de reconducción a Bolivia, él necesita hacer referencia a temas que son secretos. La alternativa es que escuchemos lugares comunes, que ninguno de nosotros nos va a servir, porque la verdad es que para escuchar eso, ¿para qué lo invitamos? Digamos, no tiene sentido. Por lo tanto, yo le pido a los diputados de la comisión que den la posibilidad de que esa parte de la sesión sea secreta, porque si no, entonces no reclamemos de que no nos enteramos de lo que los convenios tienen. Lo que nosotros necesitamos saber es qué se acordó en este convenio, de ida y de vuelta. Para poder tener esa respuesta, si el ministro me está pidiendo que la sesión sea declarada secreta, en ese aspecto yo le pido a los diputados que lo hagan. Diputado Longton. Presidenta, yo quisiera hacer una propuesta.
es que una parte de la sanción efectivamente sea secreta en virtud del contenido, que imagino que son por relaciones internacionales y propios del mismo acuerdo, que no se pueden revelar públicamente, pero que la otra parte sea no sea secreta, particularmente la parte que se refirió... lo que acabo de decir, diputado Pero, Lonton. Presidenta, respecto al mismo tema. Respecto al mismo tema puede tener dos vías. Una vía secreta y otra vía que no sea secreta, particularmente en relación a los puntos que tocó el director de Migraciones en la sesión anterior. Porque lo que tocó el director de Migraciones tenía que ver con problemas de gestión para implementar el acuerdo que tiene un plazo de 60 días. Entre otras cosas, señaló algo bastante ridículo que tiene que ver con las impresoras. Entonces, todo ese tipo de cosas, Presidenta, no tienen nada que ver con el secretismo, el secretismo de una comisión como esta. Por lo tanto, Presidenta, en honor a la transparencia, para que se conozca precisamente por la ciudadanía y por el país lo que ocurre con respecto a ese acuerdo, yo propongo precisamente que la comisión, respecto a ese punto, se pueda dividir en dos. Diputado Lonton, vamos a tomar una decisión salomónica. La propuesta... Somos 9. Hay un reemplazo. ¿Y se fue? ¿Pero cómo? Bueno, pero en todo caso, si es que llega el reemplazo que se fue, ministro, espéreme, déjeme hacer la propuesta primero. La propuesta salomónica para esto es la siguiente. Vamos a partir con el tema de seguridad rural. Vamos a hablar de la parte interna chilena en lo que se refiere al convenio de reconducción. Y cuando usted me indique que necesita referirse de forma secreta, porque es el tema que involucra relaciones internacionales, en ese momento la declaramos secreta. ¿Le parece? Con micrófono, por favor. Es que lo que yo puedo aportar a la comisión, que son antecedentes nuevos, se refieren precisamente a esos aspectos. Entonces, en esto quiero ser bien sincero, porque yo creo que todos queremos lo mismo para el país, que el país tenga mejor calidad de vida, que las iniciativas que estamos impulsando con colaboración del Congreso a través de los proyectos de ley que se aprueban sean buenas para todas las chilenas y chilenos. Entonces, yo quiero abordar estos aspectos con la mayor sinceridad y transparencia, en el marco de que hay información que es relevante y que si se hiciera pública podría perjudicar los esfuerzos que estamos haciendo en esta materia. Desde cuestiones prácticas que tienen que ver con cómo se produce el ingreso irregular, hasta cuestiones que dicen relación con las relaciones internacionales de nuestro país. Entonces, claro, si se dice, no, es que aquí está bien, está en su legítimo derecho, pero es lo mismo que cuando se pide poner un PowerPoint para exponer algo, eso es para que los parlamentarios tengan más información, y como se requiere unanimidad, no basta el que dice no quiero. Entonces, claro, se quedan con menos información. Entonces, yo quiero que los diputados tengan más información y no menos información. Ahora, si quieren tener menos, ningún problema, y yo los temas más sensibles no los voy a poder tratar en una sesión pública por razones obvias. Señor ministro, diputado Leiva. Presidenta, por su intermedio, lo que plantea el ministro tiene razón. Lo que hemos nosotros solicitado, y ahí hago un llamado a las compañeras y compañeros de esta comisión, es que efectivamente exista una conversación sincera, clara, directa, donde cada uno de nosotros pueda entender, porque hay materias que son del todo reservadas por los convenios, porque tienen relación con temas estratégicos y reservados, seguridad del Estado. Entonces, es bueno que nosotros podamos tener una sesión secreta en ese sentido, apelando a las palabras del propio ministro, que lo que quiere hacer es aportar todos y cada uno de los antecedentes a los miembros de esta comisión para justamente transparentar las propias aprensiones o dudas que tenemos respecto a esta materia. Gracias, diputado Leiva. A ver, voy a volver a explicar. Vamos a partir con todo lo que se refiere a seguridad rural. Cuando llegue el momento de tratar el tema relacionado con la reconducción a Bolivia, pido ahora que en ese momento, que ahora tengamos los 9 votos necesarios para poder declarar esa parte de la sesión, y solo esa parte de la sesión, secreta. ¿Hay alguno de los diputados miembros de esta comisión que se oponga a aquello? Presidente. ¿Diputado Araya? Ya, hay un voto en contra. No, pero un momento, Sí, el diputado está bien. Araya está pidiendo la palabra. Ah, yo pensé que estaba votando en contra. Sí, diputado Araya. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, voy a votar en contra porque lamentablemente el gobierno ha tomado esta estrategia de ocultar los temas pidiendo que la discusión se dé de forma secreta. Ocurrió esto en la Comisión de Defensa ayer
lo que generó que varios tuvieran que salir finalmente de la sala, porque al final del día es la forma de amarrar para que nadie se pueda pronunciar sobre los temas. Por eso yo creo que aquí hay varios antecedentes que tienen que ser de público conocimiento y que la presencia del señor ministro, que no es muy frecuente en esta comisión, al contrario, es primera vez que lo veo por estos lados, creo que se tiene que dar en una instancia a la cual todos los chilenos puedan acceder. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. A ver, les quiero dejar claro, esta comisión tiene un horario, por favor, ministro, esta comisión tiene un horario de duración. Yo voy a dar la palabra porque es lo que me corresponde, pero les ruego que vayamos al fondo del tema que a todos nos interesa luego. Entonces, diputado Jaime Araya tiene la palabra. Presidenta, es que es difícil pasar por alto lo que ha dicho por su intermedio el diputado Araya Cristian, del Partido Republicano, toda vez que dice cosas que son, primero, injustas, falsas, y que además me parece que son indignantes y no interpretan de modo alguno el sentido de esta comisión. Nosotros queremos tener antecedentes serios y hay antecedentes que no se pueden transparentar, pero venir a decir que una estrategia del gobierno, pedir antecedentes de ocultamiento, o sea, por favor, yo le pediría un poco de respeto al trabajo de la comisión, también al ministro que está viniendo hoy día por primera vez, y pongamos el debate donde corresponde. Si queremos saber los antecedentes, hay antecedentes que tienen que ver con Bolivia, un país con quien tenemos una relación áspera, difícil, durante años a través de los distintos gobiernos. Entonces, si alguien quiere aquí que Bolivia sepa lo que estamos haciendo y que todo esté arriba de la mesa, eso me parece a mí que es una irresponsabilidad y es impropio del debate parlamentario, Presidenta. O sea, tenemos que entender que hay límites para esto, y yo pediría en esto, Presidenta, particularmente a los colegas de la oposición, entendiendo que año electoral, entendiendo que son delegados de ciertos candidatos presidenciales que están con... No voy a entrar en ese debate mejor, pero simplemente decir que mantengamos el foco importante. Hay un problema de seguridad en Chile, las reconducciones son centrales en la estrategia para impedir que venezolanos sigan entrando desde Bolivia sin poder ser devueltos, y aquí esto no se puede transformar en un dime y direte absolutamente inútil y estéril, y sobre todo, Presidenta, con mucho respeto lo digo, haciendo imputaciones que me parece que son absolutamente injustas, Presidenta. Ok, muchas gracias, diputado Araya. Entonces, pido por favor, en este momento habemos 10 diputados presentes de la comisión. Señor secretario, por favor. ¿Hay algún señor o alguna señora diputada que se oponga, don Cristian? ¿Algún otro diputado o diputada que se oponga a la reserva de la sesión? ¿Hay acuerdo, señora presidenta? Hay acuerdo. Aprovechando la circunstancia, diputado Alessandri, por favor, no se retire todavía, deme 5 segundos. La Contralora está citada para el día lunes, para temas que son informes secretos. También me ha pedido la posibilidad de que esa sesión del día lunes sea secreta, para lo cual también necesito 9 votos. Por favor, señor secretario. Me censuré. ¿Habría algún señor o alguna señora diputada que se oponga a que la sesión del lunes sea reservada o secreta? El lunes, sí. Son auditorías secretas de la Contraloría. Hay acuerdo, Presidenta. Hay acuerdo. Entonces, partimos con la orden del día. Les pido, por favor, diputada Fríes. Solo para sumar a la reunión con la Contralora en virtud del informe reservado que salió ayer en el diario respecto a las señales inhibidoras, que por favor se incorpore también dentro. Muchas gracias, diputada Fríes. Vamos a partir con la orden del día. Señor ministro, tal como está en la citación que se le envió, invitación que se le envió, necesitamos saber qué pasa con las políticas públicas en materia de criminalidad rural. En específico, los planes y programas tendientes a georreferenciar la llamada a los teléfonos de emergencia, las medidas tendientes a otorgar seguridad en comunas con importantes superficies rurales distantes de los centros urbanos, y la posibilidad de establecer un calendario de urgencias para aquellas medidas que requieran de un marco legal o modificaciones a las normas vigentes. Ayer tuvimos al ministro de Agricultura, le adelanto, en la Comisión de Agricultura, donde muchos diputados, no solo miembros de la comisión, sino que de distintas regiones, todas ellas rurales, hicieron ver su molestia porque se anunció hace un año atrás una política integral para la seguridad rural, de la cual no hemos tenido ni la más mínima noticia, y dado que ayer usted no pudo asistir a la Comisión de Agricultura y la subsecretaria de Prevención del Delito tampoco, hoy día necesitamos que usted ahonde en estos temas. Así
que le dejo el micrófono, señor ministro, para que usted pueda explicarnos entonces qué vamos a hacer con la inseguridad que reina en los campos. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros tenemos distintas situaciones de riesgo en el marco de la seguridad y como hemos visto, efectivamente, el delito hasta ahora ha actuado, o sea, el Estado ha ido detrás de los cambios que ha habido en la forma de comisión de delito y lo que hemos hecho durante este tiempo es sobre todo actualizar el marco normativo, dotar de más recursos y herramientas y fortalecer la institucionalidad para que el Estado vaya adelante en la lucha por construir un país más seguro y sobre todo para prevenir y garantizar que quienes cometan delitos no queden en la impunidad. Es un aspecto básico de las iniciativas que se han logrado gracias también a la contribución del Congreso Nacional en acuerdos sustantivos bastante amplios que han permitido extraer una serie de leyes. En ese contexto, los episodios de violencia rural en un sentido amplio comprenden distintos tipos de fenómenos. Tenemos la violencia en la llamada macrozona sur, provincia de Arauco, provincia de Biobío, región de la Araucanía, región de los ríos y región de los lagos, en que, por un lado, a través del estado de excepción constitucional y el despliegue de los militares, por otro lado, a través del redoblamiento de las capacidades operativas que tienen y sobre todo dándole de mejor herramienta de protección tanto a militares como a carabineros, y así como otras iniciativas que se han desarrollado con el objeto de generar diálogo y una propuesta que esperamos surja en el marco de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, si es que esta es posible. Se ha logrado a la fecha una reducción significativa de los episodios de violencia rural en la zona. Estamos hablando de una reducción de casi el 70% respecto al peor año que no aconteció bajo este gobierno, en cifras. Estas cifras son por ustedes conocidas. Nosotros creemos que hay que regular este esfuerzo, porque efectivamente cuando se ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas también hay que tener una lógica de desescalamiento, pero eso tiene que ir acompañado de una serie de otras medidas, pero lo cierto es que ha habido avance importante. Eso no obsta que ha habido crímenes atroces, como ocurrió con el asesinato de los 3 carabineros en la provincia de Arauco, que a través de una investigación muy profesional y exitosa permitió llegar a conclusiones claras respecto a quiénes eran los autores. Están todos detenidos, salvo uno que está prófugo, pero se encuentra completamente identificado. Entonces ahí tenemos un primer foco de violencia rural que tiene que ver con otro tipo de características. No es una mezcla de grupos radicales con ciertas reivindicaciones. Por otro lado, robo de madera, narcotráfico, a propósito de todo tipo mezclado en la zona, que es bastante amplia, pero se ha logrado mejorar las cifras, pero eso no obsta que tengamos que seguir trabajando en la materia. Y en la provincia de Arauco ha tenido un impacto muy grande la ley de robo de madera, que ha reducido también los episodios de violencia rural que eran bastante comunes. Digo, esto no obsta que hay, de todas maneras, crímenes atroces como ocurrió con los 3 carabineros, y por tanto tenemos que seguir redoblando este esfuerzo. ¿Por qué menciono la ley de robo de madera? Porque me parece muy relevante a propósito de cómo legislar mejor para desincentivar la comisión de delitos. Bueno, la mejor forma es literalmente matando el negocio, es decir, generando un costo pecuniario de tal naturaleza que no sea rentable la comisión de un determinado tipo de delito. O sea, aquí no basta la sanción penal, por cierto, tiene que existir y tiene que ser muy drástica, pero a veces ciertas formas de decomiso respecto de las herramientas que se utilizan para la comisión de determinados delitos hace que el delito deje de ser rentable. Y eso no soluciona el problema de la delincuencia general, pero por lo menos evita que se produzca o se siga cometiendo un tipo de delito. Y esa es una ley que es clara en la materia y que ha permitido mejorar de manera significativa las cifras y las estadísticas al respecto. Tenemos el tema de la frontera norte, después voy a hablarlo en profundidad en el marco de la reconducción, y hemos visto los episodios de violencia que se han producido en las zonas aledañas, en las zonas rurales de la región metropolitana y en las regiones rurales aledañas a la región metropolitana. Históricamente, cuando se ha consultado, por ejemplo, a los agricultores, campesinos, a la gente que vive en el campo, cuáles son los robos que más los afecta, históricamente el robo más común en Chile era, no solo en las zonas urbanas, sino que en rurales también, el robo en lugar no habitado. Pero estamos haciendo un seguimiento respecto de los homicidios, porque ahí estamos viendo, por eso, a ver, es clave cuando las investigaciones son exitosas porque determinan cuál es el móvil y eso permite un diagnóstico adecuado para las medidas preventivas que hay que adoptar. Pero creemos que hay que tener una alerta especial respecto a la situación de homicidios en zonas rurales. Y por tanto, las investigaciones no solo van a permitir determinar quiénes son los autores, sino que también determinar móviles o motivaciones para efectos de tener un diagnóstico en torno a cuál es la verdadera razón por la cual se están produciendo este tipo de situaciones. Hay distintas hipótesis, en algunos casos se trata de homicidios que han sido cometidos por personas de la misma región, en otros casos podría tratarse de
por ejemplo, el caso de las personas que fueron asesinadas en la sexta región, que venían de los Valledor y que le robaron en efectivo. Bueno, ahí los diputados de la zona saben muy bien. Eso es en Mayoa, y eso es como un derivado de delitos que se cometen en la región metropolitana. Y claro, como se trata de un lugar donde hay transacciones en efectivo, lo siguieron y bueno, y se produjo este crimen atroz que también fue esclarecido. Y ahí, respecto del último caso horroroso que nosotros condenamos, el fiscal ha declarado secreta la investigación para garantizar su éxito y obviamente todos estamos a la espera de las conclusiones de esa investigación para determinar cuál fue la motivación. Pero es evidente que, al igual que en el caso nacional, tenemos que hacer un especial seguimiento de la situación de los homicidios en las zonas rurales para determinar las medidas adicionales. Otras preocupaciones que tienen obviamente son el robo de productos, el robo de maquinarias e insumos. En quinto lugar, el cultivo de drogas y en sexto lugar, las quemas ilegales. Esos son como los delitos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, estudios de opinión, que más preocupan en ese orden, obviamente, a las personas que trabajan en el campo y por eso son las medidas que hemos ido adoptando. Hasta el momento, a través de la Subsecretaría de la Prevención de Delitos, se han adoptado determinadas medidas como los patrullajes mixtos que se están implementando en la región de Higgins desde enero del 2023. Participan inspectores municipales y carabineros, siempre está en revisión respecto de cuál es la efectiva, podríamos decir, densidad en alguna medida de sus patrullajes. En el campo tenemos un problema, porque en Santiago, a través del sistema de cuadrantes, carabineros, hay un vehículo que está orientado a cubrir una determinada zona y obviamente responde al primer llamado, que no necesariamente es un llamado de una situación de urgencia extrema, puede tratarse de un vecino que reclama porque hay ruidos molestos. Y claro, y hace el recorrido con ese tipo de denuncias que son quizás de menor entidad, importante igual porque las incivilidades también hay que enfrentarlas, pero de menor entidad. Pero en caso de que hay un accidente de tránsito y por tanto esa radiopatrulla tiene que estar un buen tiempo en un procedimiento, o para qué decir un delito más grave, en ese caso los vehículos de los otros cuadrantes pueden cubrir con relativa celeridad y llegar con mucha rapidez. Pero en el campo tenemos una situación distinta. En el campo hay menos vehículos, hay menos dotación, además porque vive menos gente, y los tiempos de traslado son mayores. Y uno de los problemas que tenemos dice relación con la georreferenciación de quien hace la denuncia. Y a eso me voy a referir al final con una propuesta específica que estamos trabajando, que creo que es muy importante, junto a Carabineros para mejorar los tiempos de respuesta. Se estableció una fuerza de tarea público-privada respecto a la industria agrícola. Surge para asesorar al gremio agrícola en materia de prevención de delitos, como yo ya señalé, robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado, robo de insumos y o maquinaria, entre otros, que son los delitos que más preocuparon históricamente al mundo rural. De hecho, el robo de insumos no es irrelevante, porque por eso digo que hay que tener la visión global de los delitos, porque por temor a que le roban los insumos, entonces no tienen todos los insumos, necesariamente los predios tienen que tener una logística muy compleja para el traslado, y eso hace que encarezca también los costos de la producción. Es decir, si tuvieran todos los insumos disponibles permanentemente y no hubiera riesgo al robo, sería más fácil desde el punto de vista logístico. Y lo que hacen es que tienen que estar permanentemente tienen que estar generando la provisión de este tipo de herramientas que son fundamentales para la producción agrícola. A través de esta mesa o esta fuerza de tarea participa la Subsecretaría de la Prevención del Delito, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, Servicio Agrícola y Ganadero, Sociedad Nacional de Agricultura a nivel regional y la Federación de Agricultores de Fruta de la Sexta Región. Entre fines de marzo y mayo del 2025 se constituirán, en esta época se van constituyendo la misma fuerza de tarea para las regiones de los Lagos, Maule, Metropolitana y Coquimbo. Cuando hablamos de la metropolitana, todo el mundo piensa que es solo urbano, pero bueno, aquí está el diputado Leiva, que nos puede contar de la realidad de su distrito, que es eminentemente rural. Bueno, y está también el diputado Charper, que es representante, bueno, con el diputado Soto de la región de O'Higgins, que son representantes de la región de O'Higgins. Se estableció además un protocolo para denuncia de robo agrícola, un procedimiento único de denuncia que contiene un procedimiento estandarizado para potenciar la denuncia, un formulario complementario para robo en lugar no habitado en predios agrícolas. Se crearon un foco investigativo potenciado para robo en predios agrícolas, para identificar patrones comunes y reconocer imputados y ejercer acciones penales correspondientes, y se ha fortalecido el trabajo de las fiscalizaciones preventivas intersectoriales. Eso en las comunas de la sexta región. Además se ha capacitado en agroquímico a Carabineros, la PDI, Ministerio Público,
precisamente para que tenga un conocimiento acabado respecto a su uso, los riesgos de manipulación y toda la normativa vigente, que permite fiscalizaciones adecuadas, sobre todo para que una persona que no está autorizada para, por ejemplo, transportar este tipo de elementos, pueda ser fiscalizada y sancionada como corresponde. Y hay una prevención situacional en predios agrícolas a través de la capacitación de tecnologías de seguridad y prevención situacional. La subsecretaria podrá dar detalles más de este plan, de estos planes que estamos vinculando y las acciones. Yo me quiero concentrar, para no abusar del tiempo de la comisión, en particular en el tema que nos ha planteado la comisión, que dice relación con los tiempos de respuesta de las policías en caso de denuncia. En Santiago uno da una dirección y hay una serie de aplicaciones que permiten llegar con relativa celeridad. Hemos estado impulsando un plan de georreferenciación de los vehículos policiales, por tanto, Carabineros tiene georreferenciado parte importante de su flota vehicular y puede saber dónde están ubicados. Eso permite una mejor administración del recurso y, por tanto, comunicarse con el vehículo que está más próximo a una denuncia y que los tiempos de respuesta sean los mínimos posibles. Pero si usted está en Santiago, da su dirección, o incluso puede dar una coordenada como a la esquina de las calles tanto y tanto, y eso es suficiente para que la policía llegue con relativa celeridad. Pero en el caso del campo, la situación es completamente distinta. La parcela 44 del predio tanto, o te invito a una actividad, mi casa aquí ha pasado el segundo sauce a la izquierda, pero tienes que cruzar el puente del Estero, pero caminando porque el auto no resiste, en fin. Son direcciones que no son tan certeras para efectos de la pronta respuesta de las policías. Y por eso quiero informar a la comisión que se ha constituido un equipo de trabajo con la subsecretaría de Telecomunicaciones con el objeto de actualizar nuestro marco normativo para efectos de que exista una georreferenciación de las llamadas de celular de quien llama a los teléfonos de emergencia. Esto lo tenemos que hacer rápido, no es barato, va a implicar inversiones bastante cuantiosas. Obviamente esto va a permitir que Carabineros cuente con una herramienta adicional de las que hoy día tiene. Esto se está conversando también con Carabineros, y Carabineros ha estado trabajando propuestas específicas y estamos a la espera de los informes jurídicos correspondientes respecto a la mejor forma de actualizar el marco normativo. Porque usted sabe, cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Entonces, hay quienes señalan que se requiere reforma legal, hay otros que señalan que se basta con una modificación reglamentaria. Estamos a la espera de un informe definitivo sobre esta materia. Hay visiones encontradas básicamente porque hasta ahora las técnicas intrusivas solo pueden ser autorizadas por ley. Es decir, si yo quiero interceptar un teléfono, si la Fiscalía ordena interceptar un teléfono, tiene que hacerlo conforme al mandato legal, no puede hacerlo cualquier persona. Puede que técnicamente lo pueda hacer incluso un privado, pero está cometiendo un delito. Pero cuando se intercepta un teléfono, cuando se establece la georreferenciación de un celular, tiene que ser en el marco de una investigación penal con la autorización judicial respectiva. Pero nosotros queremos avanzar algo mucho más claro en esta materia, y es que recibida la llamada, se tenga la georreferenciación del teléfono desde el cual se realizó la llamada, entendiendo que los móviles se trasladan de un lugar a otro y cada vez hay menos teléfonos fijos. Y esto va a permitir entonces que cuando Carabineros recibe la llamada, localiza el punto del cual se está realizando la llamada y por tanto indica al vehículo policial, bueno, de acuerdo al tipo de denuncia, obviamente cuántos funcionarios van a concurrir, etcétera. Hay una serie de protocolos que tiene Carabineros al respecto para llegar con mayor celeridad. Esto nos parece que es clave y que es fundamental. Y por tanto se está trabajando con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con Carabineros, obviamente también lo está haciendo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de contar con esta herramienta a la brevedad posible. Nosotros entendemos que esto no es necesariamente una técnica intrusiva, por eso el debate jurídico que podría darse me parece relevante, porque es la persona la que llama. Por tanto, si yo llamo pidiendo auxilio, obviamente, vamos a nuestra hipótesis, ¿cuántas llamadas ha habido de violencia intrafamiliar y que llaman para comprar a la farmacia, etcétera, porque el agresor está al lado? No le puede dar la dirección. Entonces esa persona llama al 133 y habla en clave y no le va a dar la dirección. Bueno, eso va a permitir llegar más rápido, incluso en la zona urbana, no sé si me explico. Entonces nosotros entendemos que en términos generales no es una medida intrusiva, por tanto no requeriría necesariamente una modificación legal. Pero alguien diría que si, por ejemplo, otra persona llama para hacer una pitanza,
está cometiendo eventualmente una falta, un delito, y la georreferenciación tiene que ver para hacer valer una responsabilidad penal y que no sea habitancia y podría entenderse como alguna medida de carácter intrusivo. Entonces, esto lo queremos dilucidar de manera muy rápida desde el punto de vista jurídico, pero el principio básico es que queremos consagrar es que quien llame a los teléfonos de emergencia de las policías, y particularmente en este caso de Carabineros, inmediatamente el sistema indique desde dónde está llamando. Creemos que esto va a significar un salto en los tiempos de respuesta a las zonas rurales. Y también va a permitir dar un salto en los tiempos de respuesta a la zona urbana. ¿Por qué me concentro en este punto? Porque, claro, podríamos estar discutiendo el fenómeno de la delincuencia rural en términos muy amplios, y hice referencia a las medidas que se están tomando, etcétera, pero aquí tenemos que ser parte de las soluciones. Y cuando hay un diagnóstico respecto de que los tiempos de respuesta no son lo suficientemente rápidos, porque no se cuenta ni con la herramienta, ni con el marco jurídico, por un lado, ni con la tecnología de punta, por el otro, obviamente eso es lo que hay que resolver a la brevedad posible, y en ese marco se está trabajando con Carabineros y con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Adicionalmente, estamos trabajando por un Sistema Nacional de Protección Ciudadana o un Sistema Único de Atención de Emergencia que permite eventualmente tener un número único en donde se llama por distinta emergencia y esta central deriva de acuerdo a la institución que tiene que hacerse cargo de esa emergencia. Eso, la gracia que tiene es que la gente solo memoriza un número y permite derivar a Carabineros, PDI, Bomberos. Sí, es el equivalente que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. No, tiene que ser de 3 números, obviamente. Permite derivar a Carabineros, la PDI, Bomberos, ambulancia, servicio ambulsamo, etcétera, y por tanto que sea un teléfono de emergencia único, pero con una... Sí, gracias. Agua, gracias, Presidenta. Que sea posible, entonces, responder de esa manera. Y ese es otro proyecto que se está desarrollando, no sé si Tomás puede dar más detalle al respecto, pero que es el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Lo que nos interesa, básicamente, es mejorar los tiempos de respuesta y utilizar las tecnologías de punta en la materia. Y aparte está el CITIA, que consiste, este es un proyecto muy ambicioso y que nosotros vamos a empezar a implementar, pero obviamente los próximos gobiernos tendrán que irlos profundizando, que permite establecer o aplicar inteligencia artificial para la prevención y la pronta respuesta ante la comisión de delitos. Esto en muchas gracias. Esto ocurre en otros países del mundo. En otros países del mundo, por ejemplo, se produce un delito en una cámara, lo detecta, y la cámara inmediatamente hace un reconocimiento facial. Y a través de inteligencia artificial se puede determinar con cámaras privadas y públicas cuál es el trayecto que tuvo esa persona. Y eso se está aplicando en los países desarrollados y con muy buenos resultados. Uno de los problemas que tenemos nosotros, sobre eso es que en Chile las tecnologías no conversan. Y el otro tema que también hay que resolver, que no es irrelevante, y por eso me agradezco su comentario, es que la información que es irrelevante penalmente, a propósito de la filtración, está muy de moda este tema, es una información que tiene que ser resguardada. Es decir, no es irrelevante que la información a la cual se accede a través de estas técnicas intrusivas, incluso en lugares públicos, pero también es gente que entra en un negocio, en un lugar privado, etcétera, se utilice solo para los fines del éxito de la investigación penal, pero no para saber respecto de la conducta privada de una persona si está ilícita. No sé si me explico. Y por tanto eso implica un marco regulatorio y tiene mucho que ver con todo lo que es el tema de cómo se administran los datos, para resguardar adecuadamente los derechos de las personas, porque la gran mayoría de las personas son honestas, tienen legítimo derecho a hacer todo lo que es lícito libremente, y uno no tiene por qué estar, digamos, compartiendo imágenes de una persona que fue al parque, otra persona que no sé qué, etcétera. Eso es vida privada, aunque se realicen espacios públicos, y esa información obviamente es irrelevante penalmente. Pero necesitamos contar con esta herramienta, y en los países que lo han hecho eficientemente lo tienen muy regulado, o sea, tienen sanciones drásticas para quien utiliza mal la información, porque se entiende que vulnera un derecho fundamental, pero al mismo tiempo permite el esclarecimiento de los delitos con una celeridad enorme, porque a través de esta inteligencia artificial obviamente se puede saber quién fue el autor de un determinado delito, una agresión, un homicidio, en fin, de los distintos delitos que hoy día se cometen lamentablemente de forma cotidiana. Una cuestión que es relevante también es que incluso hay países que están con inteligencia artificial que permite
que la cámara detecte conductas peligrosas. Es decir, cuando una persona saca un arma, cuando se produce una riña, cuando se produce... Y no es que haya un funcionario que esté mirando a cámaras, sino que la inteligencia artificial inmediatamente entrega una información respecto de que se captura una imagen, por ejemplo, de una riña, o de una amenaza, o de una persona que está portando un arma de fuego. Ahora, todo esto tiene que estar bien resguardado, porque esto es como el gran hermano, o sea, toda esta información tiene que ser utilizada adecuadamente, y por eso insisto que el procesamiento de los datos y sobre todo el resguardo del derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas es fundamental, incluso tratándose de espacios públicos, y por tanto tiene que haber una regulación adecuada. Por tanto, nosotros creemos que en la medida que avancemos en este proyecto se va a requerir, bueno, ya tenemos una ley bastante avanzada en la materia, pero si hay que actualizar el marco normativo tenemos que seguir haciéndolo. Me quedo por ahí en esta primera parte, pero quiero insistir, Presidenta, en la importancia del salto que vamos a dar en la modernización para la georreferenciación de las llamadas. Entonces, como ya se está avanzando mucho en la georreferenciación de los vehículos policiales, y eso se cruce con la georreferenciación de las llamadas, eso va a permitir que los tiempos de respuesta sean mucho más cortos, y en el caso del mundo rural, en donde las indicaciones para llegar a un lugar son complejas, a veces una persona de día llega rápido, de noche se pierde, bueno, se puede perder por otras razones, no, al margen de la broma, permita responder de manera más adecuada. Sobre el crimen acontecido, reitero lo que señalamos, es un crimen atroz, se está llevando adelante, ¿me está llamando? No, se lleva. Ah. Sí. Sí. Era el diputado, no yo. Entonces, eso permite mejorar los tiempos de respuesta y, por tanto, en la lógica de un perfeccionamiento de los protocolos y procedimientos incorporando las nuevas tecnologías, obviamente que Carabineros cuente con una herramienta que es fundamental para proteger de manera más adecuada y con mayor celeridad a las personas. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Ministro. Me corresponde ofrecerle la palabra a los diputados, pero solo quiero hacer dos comentarios breves. Esta vez no me voy a aguantar, pero dos breves. El primero, me encantaría saber cuándo ustedes pretenden presentar todo este paquete de proyectos tan maravillosos, porque desde que asesinaron a los Luxing en Macay, estamos esperando este tipo de cosas. Desde que asesinaron a los Luxing en Macay, los carabineros no se ubican en los campos. Así que este es un tema urgente, que por supuesto trasciende a distintos gobiernos, pero que me encantaría saber cuándo, porque la verdad que con la rapidez que vamos esto no avanza. Y lo segundo, señor Ministro, si me pone un poquito de atención, es que cuando vimos el proyecto... No, pues, Ministro, no le doy un minuto. Sí, usted está invitado acá, entonces por favor atengámonos a cómo funcionan las cosas. Pues, sí, la mecha es medio corta, entonces no me la corte más. Señor Ministro, cuando vimos el proyecto de ley que está, mañana vence el plazo para indicaciones, el viernes, perdón, el plazo de indicaciones para el tema de las autopistas, vimos que el CITIA estaba contemplado guardar las imágenes por un tiempo que nos parece corto. Eso es una indicación que tendría que venir del Ejecutivo porque irroga gasto fiscal. Le pido por favor que lo tome en consideración. Esto para el CITIA. Exacto. Entonces, ofrezco la palabra, me pidió la palabra el diputado Chalper en primer lugar. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, por supuesto, agradecer la presencia del Ministro. La verdad que para varios había sido una sorpresa que ya llevaba 2 comisiones sin asistir, ¿no es cierto? La Comisión de Seguridad en una oportunidad, la Comisión de Agricultura ayer. Aprovecho de agradecer que le hayan llamado al orden al Ministro de Agricultura. Era bien impresentable lo del lloriqueo. Así que qué bueno que esas cosas sucedan, porque para varios era bien impresionante que él no se diera cuenta del error en que estaba incurriendo. Ministro, solo 3 ideas muy breves, Presidenta. Junto al colega Soto participamos en enero del año pasado en una mesa de trabajo en el Ministerio del Interior, donde estuvo el subsecretario del Interior, estuvo el Ministro de Agricultura. Se comprometió un plan integral contra la violencia rural, una estrategia. Se han hecho algunas cosas, obviamente uno siempre puede hacer cosas, pero habemos algunos que aspiramos a que haya una estrategia, Ministro. Y las estrategias, más o menos, usted lo sabe bien, involucran objetivos, indicadores, objetivos de corto, mediano, largo plazo. Ojalá transparentar las estrategias para que alguien pueda contraponer. Usted comprenderá que nosotros de buena fe confiamos, se acordará la Presidenta, en que se hiciera un consejo asesor del Ministerio del Interior. La verdad, y seamos francos, lo han convocado
tarde, mal y nunca. Entonces, ojalá aquí hayan estrategias conocidas, visibles, que podamos escrutar, porque es lo más parecido a las democracias. Uno pone en común estrategias, cosa de que la ciudadanía pueda escrutar si las cosas se van haciendo. Pues ¿sabes lo que pasa? Que la sensación que queda es que se hacen cosas, pero que no responden a estrategias. Y eso es lo que le dijimos muchas veces a su antecesora, que ahora la hemos visto de analista externa de la gestión propia, pero le digo, por favor, haya una estrategia, digamos, bien pensada, bien construida. Lo segundo, ministro, en lo personal, en octubre del año 2024 y en enero del 2025 presentamos 2 de los proyectos de ley de los fenómenos que usted menciona como prioritarios, el robo en lugar no habitado y aquellos tipos penales específicos. En su minuto le planteé personalmente, en su otrora cargo, que hoy día se ha visto enaltecido, que usted le pusiera urgencia, y la verdad es que no tuvimos respuesta de parte de la SECPRES. Esperamos que ahora sí tengamos respuesta de parte de Interior. Porque creemos que estos proyectos uno tiene que ponerle urgencia, porque no saca nada, Presidenta, con diagnosticar, pero si en el fondo las acciones no van de la mano de los diagnósticos que uno hace. Y lo tercero, ministro, y muy breve, la región de O'Higgins necesita, se ha dicho efectivamente por parte del subsecretario Cordero que va a haber una intervención, no me acuerdo el adjetivo que usó, pero la verdad que a mí los adjetivos me importan bastante poco, a mí lo que me importan son las estrategias, las propuestas. Entonces pedirle a usted que en su gestión ojalá tengamos posibilidad todos de tener marcos de acción conocidos por su intermedio, Presidenta, donde podamos todos compartir. Mire, y último comentario. Apenas asumió el subsecretario Cordero, junto al diputado Joanet, fuimos y nos dimos el tiempo de presentarle, Presidenta, por su intermedio, al subsecretario un Excel con indicadores de gestión que pudiéramos ir cotejando. Y le voy a hacer una confesión. Junto a los asesores del subsecretario hemos ido haciendo seguimiento a algunas cosas. Entonces, es posible trabajar en común en la medida en que las cosas se hacen bien, se hacen de manera rigurosa. Entonces, yo espero que durante su gestión esa sea la tónica, porque le confieso que la vez pasada se nos presentaba una estrategia sobre la base de objetivos autocreados, objetivos medio imaginarios, porque uno decía, ¿a qué responden nuestros objetivos? A lo que yo creo. Lo que yo creo. Bueno, en general en el mundo las estrategias responden a las distintas fases del delito. Es más o menos lo que ha hecho México. Entonces, ojalá usted tenga una estrategia que podamos escrutar, Presidenta, y al menos por mi parte no tengo ningún interés de generar un conflicto en esto, sino que al revés, todos estamos siendo escrutados por nuestra capacidad de resolver los problemas de delincuencia y crimen organizado, así que le dejo esos proyectos de ley. Confío en que nos traigan una estrategia como la gente, porque le confieso, ayer el ministro de Agricultura, si algo no tenía, era una estrategia. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputado Leiva, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, coincido con el diputado Chalper por su intermedio respecto a la intervención del ministro de Agricultura. Yo, como hombre de gobierno y partidos de gobierno, de verdad sentí vergüenza que sobre todo a los municipios se les trate de esa manera. Y en segundo lugar, agradecer también el tono. El diputado Chalper, por su intermedio, preside la subcomisión de crimen organizado, en donde se ha hecho un gran trabajo, pero particularmente lo que dice en relación con el fenómeno de delincuencia rural es un tema que hay que abordar, porque la delincuencia y particularmente el crimen organizado está migrando o ha migrado a zonas menos densamente pobladas porque existe un menor control social y un menor control policial también, Presidenta. Respecto a lo que planteaba el señor ministro por su intermedio, también el diputado Chalper, yo coincido plenamente que hay que tener una estrategia específica para este nuevo fenómeno delictual que se asienta en sectores rurales o semiurbanos, porque hay comunas, por ejemplo, en mi distrito que son semiurbanas y que tienen una dinámica distinta. Los vecinos no se conocen, muchas veces laboratorios de drogas se instalan en sectores rurales por los accesos, la posibilidad de conectividad a través de la carretera también es un problema. Así que me parece muy importante, pero yo creo que hay que avanzar con los ejemplos que este mismo Congreso Nacional ha ido aprobando con más de 63 leyes en materia de seguridad, particularmente, por ejemplo, con el robo de madera, en donde no hay un endurecimiento de la pena o un alza de la pena, sino que se establecen técnicas especiales de investigación y algo que es fundamental, Presidenta, y que yo le pediría al ministro que lo contemple y considere. Él planteaba que hay que perseguir el delito, pero sobre todo los mercados secundarios. En lo que decía en relación con los insumos agrícolas que son carísimos, son los mercados secundarios, cartas de porte, posibilidad de fiscalizar por Servicio de Impuesto Interno, SAC, en chips, en todos los pesticidas. Hoy día la tecnología lo permite. Entonces yo creo que hay que avanzar y tal vez podríamos, señor ministro, formar una mesa o dentro de la subcomisión, diputado Chalper, de crimen organizado, poder ver ese tema para poder generar
Lo que lamentablemente algunos hacen es solo criticar y no aportar. Yo creo que, en definitiva, la subcomisión de crimen organizado ha sido un aporte, así que agradezco, diputado Chalper, su intervención. Finalmente, me parece que el tema de la georreferenciación es un tema fundamental. Es cierto, existen muchas óbices legales en la Ley de Protección de Datos Personales que todavía además no entran en vigencia, pero si usted me permite, señor ministro, el consentimiento informado podría ser una alternativa claramente en el tema de los llamados. Cuando usted se comunica a un teléfono de emergencia, puede primero que todo salir una grabación y yo consiento que se me georreferencie y localice, porque la actual legislación y también la nueva ley sobre protección de datos personales permite que el consentimiento sea verbal. Entonces, o de cualquier otra manera, pulse uno si está de acuerdo o diga sí se está de acuerdo y se georreferencia de inmediato. Yo creo que eso podría... Porque es una experiencia, lo veíamos con el diputado Alessandri por su intermedio, con Bomberos de Chile, que tiene esa forma cuando se comunica a través de telefonía móvil. Y en último lugar, y me parece importante, con la entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad Pública, el sistema de protección o seguridad va a ser fundamental porque va a permitir coordinar. Y lo que se está haciendo hoy día en segundo trámite constitucional también es importante, que muchas veces se critica ese proyecto de ley que lleva adelante la subsecretaria Leitao, el tema del fortalecimiento de los municipios. Es importante que haya un certificado de pertinencia para que los 345 municipios puedan invertir, pero que tenga interoperabilidad en lo propio que decía, en las cámaras, en la tecnología que se aplica, para que pueda haber una centralización de esos antecedentes y poder tener una adecuada persecución del delito. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Chalper. Perdón, diputado Leiva, es que me confundo. No, y agreguémosle al diputado Longton y al diputado Alessandri, tenemos el cuarteto perfecto. No, solo decir, diputado Leiva, y quiero que si el ministro me pone atención, cosa que a veces se distrae con mucha facilidad, señor ministro, le quiero decir que habrá que convenir que desde esta comisión, no solo desde el Congreso, sino que específicamente desde esta comisión, hemos sido tremendamente, diputado Leiva, por favor, hemos sido tremendamente colaborativos, o como se diga, de todo lo que es la legislación para seguridad. Pero necesitamos que de parte del gobierno haya proactividad al respecto. Diputado Soto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio y dar la bienvenida al ministro, a la subsecretaria. Y valorar también el tono propositivo del diputado Chalper también respecto de lo que ha planteado. Comparto lo desafortunadas de las declaraciones agraviantes con el mundo rural del ministro de Agricultura, y me parece bien la corrección que ha hecho el ministro y otras autoridades de gobierno respecto de aquello. Ayer recordábamos, de hecho, en la Comisión de Agricultura, la declaración de Jorge Luchinger, ¿no? Hijo del matrimonio Luchinger-Macay, que en un titular del diario Tiempo 21 dice: los políticos se aprovechan de las víctimas para su beneficio. Y yo valoro que el tono en el cual se está discutiendo hoy día en esta comisión es un tono distinto, ¿no? De no sacar aprovechamiento político del dolor de las víctimas, de las situaciones dolorosas que se viven en el país a propósito de la situación de inseguridad, sino que seamos parte de las soluciones. Y bien recordaba, presidenta, el diputado Chalper, que cuando ocurre el evento que recordó el ministro también en Mayoa, ¿no? Que es el asesinato de dos agricultores que habían ido a vender tomates a los valledores en Santiago y que fueron abordados por 4 venezolanos que le dieron muerte, se fue junto a los agricultores a La Moneda, se levanta esta mesa de trabajo en el mundo de la agricultura, un trabajo transversal que hicimos en conjunto con el diputado Chalper, que fue bien recibido, pero que hay que dar continuidad. Las autoridades han ido cambiando, ninguna de las 3 autoridades que están a la cabeza del Ministerio del Interior estaban en aquel entonces, pero hay un trabajo de Estado que ha continuado y lo que hay que hacer es dar cuenta de esa situación y por supuesto mostrar avances, y eso efectivamente lo que esperamos. Respecto a la situación particular de Granero, presidenta, una situación muy delicada, muy dolorosa, terrible,
Pero tiene razón el ministro, yo creo que tenemos que ser respetuosos con la investigación que se está llevando adelante. Ninguno de nosotros por ahora tiene, porque tiene un carácter secreto esa investigación, certeza respecto de los móviles y lo que efectivamente ocurrió. Y mientras eso no ocurra, ¿verdad?, no vamos a tener mayor claridad. Pero sí es una tremenda contribución lo que ha venido a presentar el ministro el día de hoy, a propósito también de lo que ocurrió en ese caso, que es cómo mejoramos la capacidad de respuesta de las policías y del Estado cuando ocurre una situación delictiva puntual. Y aplicar estas nuevas tecnologías me parece que va a ser un avance cuantitativamente importante, relevante respecto de esa capacidad de respuesta. No es permisible, y esto no es una crítica a las policías, sino que es una crítica a las capacidades del Estado y las herramientas que el mundo político le entrega, ¿verdad?, a las policías y a los brazos operativos en seguridad del Estado para poder responder más rápido, pero no es permisible que nos demoremos una hora en llegar, ¿verdad?, cuando está ocurriendo un tiroteo, una situación donde corre riesgo la vida de las personas. Y que se proponga de manera propositiva algo concreto para mejorar esa situación, me parece que es una muy buena noticia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Longton. Gracias, presidente, agradeciendo además la brevedad del diputado Soto. No, pero esta vez sí, de verdad. Presidenta, primero que todo, a mí me sorprende que constantemente cuando ocurren situaciones de sangre tan violentos, el Congreso recién o algunos actores políticos recién se dan cuenta que hay que legislar en algunas materias. Nos pasó la ley Nain Retamal, que tuvieron que matar a varios carabineros para que el gobierno comprendiera que había que legislar en esa materia, porque ese proyecto yo le recuerdo que estaba sin urgencia. Y hoy día es quizás la ley más importante para las policías en nuestro país. Que además con esa ley recuperaron la confianza. Entonces, presidenta, cuando el diputado Schalper dice, yo le presenté un sinnúmero de propuestas, o hay muchos proyectos dando vueltas respecto a esta materia, la pregunta es ¿por qué no se avanza en esa línea? Entendiendo que la violencia rural es una realidad que ya está instalada hace rato. Si las cifras que da la SNA son escandalosas, presidenta. El 78% dice que ha sido víctima de un delito. El 78%. Entonces son cifras muy altas, presidenta. Entonces hay un problema además, no solamente del legislativo, respecto a las dotaciones que están en los sectores rurales. Y ahí, presidenta, hay un tema que no es menor, respecto a la actualización que hay de la población en sectores rurales, que debido a que esos datos no están actualizados, muchas veces los carabineros y la dotación de carabineros está desactualizada. Ni hablar también, presidenta, de el reforzamiento a veces de la región metropolitana en perjuicio de regiones como la región de Valparaíso. Eso es una realidad y yo lo veo constantemente a propósito de las distintas comunas de mi distrito que me toca visitar. Y, presidenta, ¿no sería más fácil relevar a carabineros de funciones administrativas? ¿Cuántas veces lo hemos hablado en esta comisión y de hecho aprobamos un proyecto de ley, presidenta, en esta comisión del diputado Ulloa? Carabineros haciendo notificaciones en juzgado de policía local, haciendo notificaciones de juzgados de familia, haciendo notificaciones de juicios de menor cuantía. ¿Ustedes saben cuánto pierde, el tiempo que pierde? Mira, acá en la región de Valparaíso más de 130 carabineros están destinados a eso. Pierden más del 60% del día. Yo lo hablé con el jefe de zona en ese momento, con el señor Jofré. El proyecto está en el Senado y necesita voluntad. Eso significa cientos y miles de carabineros en la calle, presidenta. Y ojalá abocados a sectores rurales. Está en el Senado. Entonces, presidenta, en esto hay un compromiso del gobierno en algún momento de ver la viabilidad, ver presupuestariamente. Bueno, estos son los proyectos que terminan cambiando la realidad de algunas comunas. Entonces, presidenta, esos son los tipos de urgencias que necesitamos. O, por ejemplo, a propósito de la ley de seguridad municipal, ¿por qué no funcionarios municipales hacen algunas funciones que hoy día realizan carabineros? Por ejemplo, dirigir en tránsito. Por ejemplo, hacer narcotest y alcotest, que hoy día lo realizan. ¿Por qué no lo pueden hacer funcionarios municipales? Con eso liberas a carabineros de determinadas funciones que están realizando y que hoy día lamentablemente pierden un tiempo valioso. Entonces, presidenta, y con esto cierro, yo quiero que se hable con sinceridad, porque hoy día cuando escuchaba en la radio, presidenta, por su intermedio, al ministro Elizalde decir que se ha quebrado la curva de homicidios. La verdad que eso no es una realidad que se condice con las cifras. Si es cosa de ver las cifras del STOP, las mismas que entregó la Subsecretaría de Prevención del Delito, es más, presidenta, del 2021 al 2022 subimos un 45% de los homicidios. Entonces, cuando me dice que se quiebra la cifra, bueno, estamos hablando de los años con mayor cantidad de homicidios en la historia de nuestro país, pero por lejos, presidente. Entonces, la realidad del país es muy distinta. Entonces, cuando no se aborda con
Cuando no se sincera lo que está pasando en el país, es muy difícil hacerse cargo del problema con la evidencia, estadística, seguimiento y la estrategia necesaria para que eso ocurra. Y el Plan CAE sin Violencia es un fiel reflejo de que eso fue medianamente improvisado y por eso las cifras no han sido exitosas, y probablemente lo mismo va a pasar si en el plan de violencia rural que se pretende impulsar, ahora que ocurrió esta estrategia, no se recurren a estos elementos que son vitales precisamente para que el plan sea exitoso y no terminemos con un plan CAE sin violencia como el que estamos viendo hoy día. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Le quiero pedir a los diputados, porque la verdad es que hay algunos diputados que se han explayado bastante, y yo les quiero decir lo siguiente, solo como a modo de advertencia, son las 6:15. Tengo 4 palabras pedidas todavía. Me gustaría que pudiéramos escuchar a la subsecretaria de Prevención del Delito, para que después pudiéramos hacerle preguntas a ella y redondear finalmente la idea. Está además el tema de Bolivia. Entonces, yo les pido por favor a los diputados que quedan, que tratemos de ser realmente no repetitivos respecto de lo que se ha hablado, sino que tratar de hacer algo sintético, cortito y ojalá nuevo. Diputada Frías. Gracias, Presidenta. Voy a ser breve. Primero quiero saludar al ministro y, si me escucha el ministro, quiero felicitarlo por su cargo. Primero que nada, no sé si le dijeron eso, porque entró de cajón aquí a responder preguntas. ¿Sabe lo que me preocupa? Y en la línea de lo que dijo el diputado Chalpen, yo creo que necesitamos poder hacer seguimiento desde el Parlamento a lo que son las políticas y los planes en materia de seguridad. Y hay un elemento que me parece que sigue faltando, más allá de que en general no hacemos monitoreo ni seguimiento a las políticas en este país, pero hay un elemento que tiene que ver con el control y la rendición de cuentas. Y me parece que en ese ámbito todavía estamos al debe. ¿Por qué lo digo? Primero, porque desde que empezó el gobierno se habló de un cambio en la distribución de la dotación. Si uno va por lo menos a las comisarías del Distrito 10, los mismos carabineros dicen que no hay nueva dotación. Si uno, además, todo lo que ha dicho el ministro, que me parece estupendo en términos de estrategia, la verdad es que tiene una brecha con la realidad. Y la brecha es que no solo pareciera no percibirse un cambio en la distribución de las dotaciones, sino que además no hay ninguna forma de acreditar los tiempos de respuesta de carabineros. No hay mecanismo que nos permita tener certeza de que esos tiempos van mejorando. Por lo menos desde este Parlamento, desde los alcaldes y desde los propios ciudadanos. Y si eso no lo ve la ciudadanía, entonces efectivamente las políticas de seguridad no están dando las certezas que se requieren. Entonces, lo que pido nada más es que, junto con la posibilidad de tener metas, indicadores, también tengamos elementos de control y de rendición de cuentas que permitan, ¿no es cierto?, ver cómo va mejorando la política. Y el segundo aspecto tiene que ver con un tema que se lo hemos requerido al fiscal nacional, pero creo que el gobierno tiene algo que hacer allí. No existe, y debiera tenerlo la Fiscalía, un registro que nos permita saber cuán involucrados están funcionarios de carabineros en delitos que dan cuenta de la permeabilidad que pueden tener en materia de crimen organizado. Me refiero a Ley 20.000, tenemos varios casos, me refiero a Ley de Control de Armas, y eso sirve también para ir viendo qué está pasando con nuestras policías en un contexto nacional donde todos tenemos la conciencia del riesgo que corren nuestras instituciones, y en ese sentido también avanzar a ese tipo de rendición de cuentas que no es público, no existe en la Fiscalía, y no sé si el Ministerio del Interior lo tiene. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Frías. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Bueno, también saludo al ministro, a la subsecretaria, a quienes lo acompañan del ministerio. La verdad es que es muy interesante poder dar este debate y sobre todo conocer los planes. Nosotros hemos planteado acá, sobre todo a partir de la Subcomisión de Crimen Organizado, la necesidad de hacer seguimiento de la implementación de las leyes.
Y yo creo que eso, por una parte, y es lo que nos compete directamente, es ver cuál es el estado de avance en la implementación de varias de ellas, los efectos que han tenido, y por otro lado, conocer los programas y los planes de la implementación de lo que acá se nos ha planteado, nos hace pensar justamente en cómo la brecha que hay. La diputada Frías recién decía, existe una brecha entre lo que se va planificando y la realidad, ¿no? Y yo ahí, para tratar de ser breve, Presidenta, y remitirme a la pregunta, yo me imagino que este tema de la implementación de la tecnología de inteligencia artificial relacionada con el tema de la seguridad va a tener, por ejemplo, una fase de prueba, igual que en el tema de la georreferenciación. Quisiera que pudieran, porque además eso no solo se va a implementar a nivel de lugares rurales, ¿no? Eso es un sistema nacional, y por lo tanto las particularizaciones que van a tener. Exacto, entonces las particularidades que va a tener, los plazos de implementación, los pilotos, los costos que ustedes han visto más o menos, porque es un tema que hoy día se está tratando en un proyecto de ley aparte, pero como nosotros no lo vemos, entonces sería bueno que en paralelo pudiéramos tener esa información. Y lo otro es que mecanismos de control están estableciendo justamente para esta información, y que justamente legítimamente varios hemos planteado, el que existan controles que permitan que estos no sean inviolables, primero, y segundo, que no sean utilizados con fines ajenos a la seguridad pública. Porque en la medida que vamos actualizando el Estado en mecanismos que permitan ponerle atajo al crimen organizado, también se le pone atajo, Presidenta, a lo que significa la intervención del crimen organizado en las instituciones públicas. Pero mientras tanto tenemos ahí una situación media en el limbo que yo creo que es legítimo que podamos en el fondo debatirlo de antemano. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia y diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, saludos al ministro y a la subsecretaria. El mejor de los éxitos en los nuevos cargos. A ver, varias cosas. Uno, a propósito de la presentación del ministro. Habló del 911, en el fondo una figura de integración de números de emergencia. O sea, básicamente es poner la carreta delante de los bueyes, porque el problema está centrado en que son múltiples instituciones con múltiples centrales de despacho. No es el número de teléfono, lo único que estaríamos agregando ahí es un punto más en esta cadena. Primero habría que integrar centrales de despacho de la PDI, Carabineros, bomberos, ambulancias. Eso es mucho antes de plantear la lógica del 911, que es muy fácil, un anuncio que lo han hecho todos los gobiernos, pero que no se traduce porque llega a la hora de los que hubo y no se puede aterrizar. Segundo, la ley de autopista, a propósito de lo que dijo la presidenta, no hay ninguna incorporación de medidas estructurales. Hoy día las encerronas ocurren en los enlaces y no hay ninguna modificación, una ampliación o una exigencia del tamaño más amplio para que no puedan ser bloqueados. Es una oportunidad tremenda para incorporarlo en este proyecto de ley, que es una de las razones de por qué ocurren en esos lugares las encerronas. Luego, el día 7 de octubre del 2024 sesionó la Comisión de Seguridad en Rancagua. Fue el único diputado que concurrió, no siendo del distrito, a esta sesión. Y una de las cosas que se abordó fue el tema de las narcoparcelas. Si el señor ministro tuviese la gentileza de informarnos si hay alguna medida o alguna estrategia para enfrentar este problema. Porque fue diagnosticado, se comentó todo lo que usted nos está diciendo, pero ¿cuáles son las estrategias específicas, puntuales, para enfrentar y sobre todo en esa realidad, que es la presencia de narcos en parcelas de agrado? Luego, hizo mucha referencia a la ley de robo de madera, que bueno, una alegría que la segunda autoridad del gobierno reconozca la importancia de esta legislación, a pesar que el presidente de la República votó en contra. Yo creo que eso es un avance y le reconozco y valoro en el fondo esta comprensión. Luego, corregir en su oportunidad, para que no quede una idea errónea, el diputado Leiva hacía referencia a una tecnología que supuestamente podrían tener hasta los bomberos para georreferenciar la llamada. Eso no es real. Lo que ocurre hoy es que tienen sistemas de manejo de flota y optimización de los sistemas de despacho, algo que perfectamente se puede implementar de mejor forma a la hora de administrar el personal, el recurso policial. Citando a Alessandri, citando a Alessandri. Dicho lo anterior,
ahí hay una oportunidad tremenda de optimización, efectivamente. Problemas, la falta de dotación. Primero yo creo que hay que sincerar las cifras, porque a todos los parlamentarios nos indican un índice de cobertura policial en las unidades policiales que es falso. Nos dicen que hay 100 carabineros, pero hay 10 con una destinación. Hay 20 con licencia. Hay no sé cuántos que son en el fondo punto fijo. El resultado es obviamente bastante distorsionado. En ese sentido, creo que ahí hay que sincerar y ver cómo podemos, y en eso puede contar con nosotros, para alivianar las cerca de 150 funciones que tiene Carabineros. Si necesitamos Carabineros haciendo función policial, no detrás de un escritorio. Luego, y con esto cierro, más que aumentar la cantidad de proyectos y de llegar a acuerdos, como fue el acuerdo que llegó el gobierno con el senador Coloma, para una agenda fast track 2.0, 3.0, ahora le tocaría a usted la 4.0, sería, y eso es lo que le pedimos, una estrategia. O sea, queremos aprobar todos estos proyectos para avanzar en esta dirección, porque esto es lo que necesitamos. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque nos ha tocado enfrentar proyectos de ley que no tienen ningún impacto en la seguridad. O sea, nadie me puede decir que el proyecto que genera zonas seguras para mujeres, que se trató en la Comisión de Vivienda, afortunadamente ya no pasó por acá, no era más que pérdida de tiempo legislativo. Entonces creo que el foco de estar en aquello que sirva, puede contar con eso, señor ministro, como lo hemos hecho. Hoy priorizamos, y personalmente prioricé un proyecto que ustedes le pusieron urgencia en la discusión. Puede contar con eso, pero necesitamos un programa, una estrategia, algo claro. Estos proyectos van para esto, punto. Y por eso lo vamos a priorizar. Yo sé que la presidenta, en cuanto le queda de su presidencia y quienes le sigan, van a asumir el mismo compromiso. No mucho. Gracias, diputado Araya. Va a depender del resto de los diputados de la comisión. Estimado diputado Leiva, le ruego que no interrumpa porque nos queda muy poco rato, son las 6:26. Le vamos a dar los 5 minutos que me ha pedido la subsecretaria de Prevención del Delito para exponer con un poco más de detalle. Y les voy a pedir de antes al ministro y a la subsecretaria acá presentes, que dado que una de las cosas importantes que hemos manifestado todos es la necesidad de un plan, de una planificación, para no tener que invitarlos de nuevo, que va a ser quizás para cuánto tiempo más, porque tenemos las sesiones copadas, nos hagan llegar esta planificación de la parte legislativa de cómo pretenden avanzar y que le pongan urgencia a los proyectos que están hoy día, tanto acá en la Cámara como en el Senado, para que realmente la agenda de seguridad avance. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, sí, en 5 minutos no, va a ser difícil que pueda profundizar, pero quiero nombrar algunas cosas, algunos titulares, y después de ello usted después me puede pedir también poder profundizar en algunos en sesiones posteriores o con algún informe en particular. Yo quería solo señalar algunas cosas. Cuando se ha definido dentro de la estrategia de seguridad con 5 ejes estratégicos, los ejes estratégicos no tienen definición si son urbano o rural, sino que tiene que ver donde ocurra esa situación. Por ejemplo, la persecución del crimen organizado, esa estrategia está vinculada a perseguir al crimen organizado donde esté. Entonces quiero decir también que si bien en muchos de estos casos no está señalado expresamente como una estrategia o planificación respecto del tema rural, tampoco lo dice respecto del tema urbano, es sobre el fenómeno, y por lo tanto muchos de esos casos hay, y me refiero al crimen organizado, me refiero al fortalecimiento institucional de las instituciones policiales, por ejemplo, o sea, cuando existen los cambios, el fortalecimiento, el traslado de funciones, que la contratación, por ejemplo, de personas para cubrir tareas administrativas justamente para que los policías salgan a la calle, es parte de aquello, y eso se refleja obviamente, y por eso quiero señalarlo también, porque en muchos de estos casos así existe. En ese sentido, uno de los ejes estratégicos de la política nacional, de la estrategia nacional, es establecer planes focalizados, y ahí es lo que quiero comentar algunas cosas complementando lo que ha señalado el ministro en esta materia. En primer lugar, hay un mandato que se le ha entregado a propósito también de sus solicitudes de que en los planes regionales de seguridad se incorpore, así como alguna vez se incorporó el tema de variable de género en los planes regionales, se le mandató que en todos los planes regionales de este año tiene que estar incorporado el tema rural, como dentro de la estrategia regional que se va a desarrollar, y ya están mandatados, y esos planes se aprueban ahora en este primer
trimestre, semestre, probablemente yo diría lo antes posible, dentro de cuando se convocan. Hoy día estaban en periodo diagnóstico, por lo tanto, dentro de los planes regionales tiene que estar incorporada la variable del tema regional, o sea, del tema rural. Segundo, en el caso de fuerzas de tarea que se han establecido, lo comentó el ministro, la fuerza de tarea que se hizo para la 6ª región en algún momento tuvo buenas iniciativas y creo que son replicables, y por eso que se señaló aquí respecto de aquellas que se van a implementar en otras regiones, teniendo esa como experiencia de las cosas buenas, las que funcionaron, las que no, y que se pudiesen replicar en otros lugares. Y quiero solo señalar aquí que es bien importante también que en las políticas de financiamiento en materia de seguridad, las comunas que más han sido beneficiadas en el ámbito del financiamiento, por supuesto, del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, son las comunas rurales. ¿Por qué? Porque antes, pero el Sistema Nacional lo que hizo fue eliminar la concursabilidad, y al eliminar la concursabilidad, las comunas más beneficiadas son aquellas que presentaban menos proyectos, y las comunas rurales en general son las más pequeñas, con menores recursos en su gran mayoría, y eso permitió que muchas de estas comunas accedieran a financiamiento que antes no tenían. En ese sentido también se hizo el mismo esfuerzo respecto de la entrega de vehículos, donde se quiso también uniformar y de alguna manera que todas las municipalidades tuvieran al menos un vehículo, etcétera. Todo ese esfuerzo, agregado a lo que dice Presidenta del tema del royalty, que bueno, yo estaba pidiendo informe de la Subdere, hay muchos municipios que invirtieron en materia en temas de seguridad, también el royalty está focalizado obviamente en aquellas comunas más dependientes del Fondo Común Municipal, en este caso también. ¿Qué es lo que quiero señalar aquí? Que respecto de los planes integrales, yo creo que tenemos que diferenciar, o planes de intervención, etcétera, hay que diferenciar acciones, y por lo mismo es que yo ahí me comprometo quizás a poder profundizar en aquello, no ahora, para efectos, porque cuando yo me reúno con los alcaldes de zonas rurales, las problemáticas son totalmente distintas, tienen entidades distintas también, muchos de ellos hoy día preocupados desde las incivilidades, pero también del crimen organizado, pero también eso tiene que ver con la cercanía a zonas urbanas, con distintos tipos de fenómenos. En ese sentido, hay un plan que también se ha implementado en manera regional, que es el Plan Cannabis, que es justamente el plan que se definió de la PDI, que lidera la PDI entre Coquimbo y el Maule, justamente focalizado a la persecución. Ahí hay resultados. No, pero está focalizado en esas regiones por la plantación, etcétera, por las condiciones climáticas, digamos. Bueno, ahora con el cambio climático se va a ir trasladando obviamente por supuesto, pero está focalizado ahí, se estableció eso, y yo creo que es bueno pedir también, obviamente en esto hay resultados, han habido varios operativos, digamos, en distintas regiones a propósito del Plan Cannabis, y lo digo porque eso tiene que ver directamente con crimen organizado y con organizaciones criminales instaladas, no solo en las plantaciones. Y por supuesto, el tema de CITIA que comentaba el ministro, yo solo quiero agregar que como Subsecretaría de Prevención del Delito estamos trabajando con varias regiones ya para implementar, en el caso de inteligencia artificial y reconocimiento facial, vamos a implementar un piloto en Magallanes, y estamos trabajando con otras regiones para integrar lo que se hizo en la región metropolitana de pórticos de patente, poder integrar esa tecnología desde ya, sin necesidad, lo que decía el ministro se refiere a reconocimiento facial y otras funcionalidades de la inteligencia artificial que son más complejas, pero en aquellas que son más simples estamos trabajando para integrar pórticos de patente, que eso es muy importante para la persecución de bandas criminales, de persecución de delitos, etcétera, para integrar estos pórticos al sistema CITIA de la región metropolitana y poder desarrollar algo que yo quiero explicitar aquí, que junto con aquellas cosas que tienen que ver con mejorar la persecución del delito, la inteligencia artificial lo que permite es establecer modelos predictivos para el delito, y eso tiene un valor muy importante en la persecución. Así que, y por último, creo que dentro de aquellas cosas que nosotros podemos
desarrollar, bueno, decirle que también, en el tema del comité de expertos ya llevamos 3 sesiones de homicidios, prevención, armas, hemos estado trabajando en distintas ideas y queremos, obviamente las hemos tomado, hemos trabajado con ellos y seguimos trabajando, así que señalar que eso está funcionando y por supuesto todas aquellas cosas de las cuales desde la subsecretaría y en particular en mi caso que me corresponde la colaboración con los gobiernos regionales y con los gobiernos, o sea, con los municipios, en el fondo fortalecer en estos planes y ayudar a que estos planes, digamos, se complementen con información relevante que, por ejemplo, nosotros mismos recabamos desde el Denuncia Seguro u otro que nos pueden permitir avanzar en aquellos temas que son específicos de cada una de las comunas o regiones. Y por último, solo quiero señalar que a propósito del sistema integral que se ha solicitado acá y que ha comentado el ministro de lo que se está trabajando, tiene que ver con la implementación de algo que se mandata al Ministerio de Seguridad, que es el Sistema Nacional de Emergencia, que está mandatado en la ley del Ministerio de Seguridad y por lo tanto al Ministerio le va a corresponder implementar esto y venir a dar cuenta obviamente en su momento de los avances de ese proyecto. Eso, muchas gracias, subsecretaria. A ver, en honor al tiempo, les quiero hacer más que una propuesta, les quiero hacer un desafío al ministro y a la subsecretaria. La próxima semana la tenemos absolutamente copada, las 2 sesiones de seguridad que tenemos. Después viene una semana distrital. Estamos hablando entonces de varios días. Yo quisiera que desde ya, por favor, para que tomen nota, el día lunes 7 de abril, ustedes puedan presentarse en esta comisión para plantearnos una estrategia completa, integral, desde el punto de vista legislativo, de cómo vamos a enfrentar el tema de seguridad, en cuanto a las urgencias y a los proyectos. ¿Hay suficiente tiempo, ministro? El día de la renuncia, la elección de la Cámara. Entonces, el día miércoles 9, ¿ok? Queda acordado que el día... ¿Por qué no? 3 segundos y cuarto. Para ese momento ya va a haber ministro o ministra de Seguridad y seguramente va a haber un subsecretario o subsecretaria de Seguridad Pública. Se lo digo como para que no sea este ministro el que esté invitado necesariamente. Estamos totalmente de acuerdo, pero entonces vamos a ver, por un tema de continuidad, como probablemente ese ministro de Seguridad va a ser alguien que va a tener bastante bagaje en el tema, por lo que hemos escuchado, quiero dejar desde ya para que el señor Umud por favor anote en el calendario del futuro ministro de Seguridad, y si no lo ratifican tendrá que pasar la posta. El día miércoles 9 está convocada usted, el día subsecretaria, el día miércoles 9 a esta hora, y señor Umud, a usted, precisamente a usted le hago el encargo, ¿ok? Ahora, si no estuviera nombrado el ministro de Seguridad, señor Elizalde, con mucho gusto lo vamos a tener aquí. Lo hemos tratado bastante cariñosamente, tendrá que reconocer. Así es que le pido por favor a los señores diputados que están pegados a su celular, que se lo entreguen a la señorita Claudia, porque a partir de ahora esta sesión se va a declarar secreta. No voy a dar tiempo para suspender. Voy a suspender 30 segundos.